¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues voy a iniciar hoy este comentario con una noticia para mí triste, para muchos amigos igual. Se ha adelantado en el camino de este mundo terreno la señora Ana María Acosta Aquino, la madre de un querido amigo, el doctor Mariano Villegas Acosta, a quien envío un abrazo fraterno de todo corazón a él, a su familia. Tu madre, mi querido Mariano, pues va a otro mundo, a trascender hacia un espacio espiritual mucho mejor que el que tenemos hoy en día nosotros, pero de todas formas, desde el mundo terreno nosotros siempre lamentamos la partida de nuestros seres queridos, nos lastima, pero sabemos que van a un espacio pues mejor. Marianito, un abrazo. Y nos vamos con la información. La doctora Claudia Sheinbaum niega que la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que recién fue incorporada a la Cámara de Diputados, ahora ya está en la de senadores, le den facultades para censurar a los medios. Es una mentira absurda y burda. Claudia Sheinbaum desmintió exactamente lo mismo y dice que esta ley establece que las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la COFESE pues van a pasar a la agencia, no, también la agencia la agencia de transformación digital, la Secretaría también de Comunicaciones y Transportes, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del gobierno federal. Ahí estarán pues incorporadas. En ningún momento, dice la presidenta, estamos planteando la censura. Sí estamos en contra, por eso, de la censura. Si estamos en contra de la censura, ¿cómo vamos a promoverla? Hay una redacción que tiene que ver a lo mejor en las plataformas digitales que, dice la presidenta, a lo mejor no está bien explicada. Vamos a revisarla y en todo caso corregir la propia redacción para adecuarla, pero de todas formas el gobierno de México no está a favor de la censura, nunca la ha ejercido, como lo pretenden los fachos ahora decir que en eso está, y no es cierto. Pero dice ella que con la nueva iniciativa para esta ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión se busca prohibir a las concesionarias o concesionarios de la radio, de la televisión, que difundan propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo a partir de solicitudes de gobiernos extranjeros. ¿Qué dice la modificación al artículo 210 de esta ley? No es un artículo constitucional, es artículo de la ley. Señaló que solo se podrá hacer uso para realizar promoción turística o cultural de otras naciones, limitándolo a solo este tipo de propaganda, no abusar. ¿Cuál es el abuso? Este cambio pues es impulsado tras la reciente transmisión de spots donde la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la secretaria, vamos a decirlo así, la señora Kristi Noem, amenaza a los inmigrantes indocumentados que no busquen llegar a su territorio, el territorio de Estados Unidos. Y a esto se prestó Televisa, por ejemplo, vendiendo su espacio a un gobierno extranjero para promover en contra del artículo 1 de la Constitución, que habla sobre los derechos humanos, sobre la cuestión de la discriminación y estos asuntos que son atentatorios contra precisamente los derechos humanos de los mexicanos. Pues en este spot que se transmitió, además de exigir a las personas que se encuentran de forma, pues digamos, no regulada, indocumentados de Estados Unidos, a retirarse de forma inmediata, indicando que van a ser deportados a todos los migrantes. Mientras que el artículo 201 de la ley indica que los concesionarios que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados
o encargados por gobiernos extranjeros deberán contar con previa autorización ya por escrito de la Secretaría de Gobernación. La iniciativa ya fue turnada a las comisiones de radio y televisión y cinematografía, de comunicaciones y de estudios legislativos, y se discutirá ya en estos días para ser aprobada el dictamen y que se vote en la Cámara de Senadores, en el Senado, a partir de pues la próxima semana o en estos días, porque pues ya lo tienen ellos, los diputados ya lo aprobaron. Hay sanciones, se dice que recibirían los concesionarios e incluso que permitirían hasta el retiro del permiso, es decir, de la concesión, si difunden este tipo de contenidos. Esta es la propuesta de esta ley. La modificación del artículo especifica que se efectuará una multa por el equivalente de 2 hasta 5 veces o 5% de los ingresos del concesionario autorizado, programador o plataforma digital por difundir estos anuncios discriminatorios, racistas, provenientes de otro país, que en este caso es Estados Unidos, y a lo cual se presten, porque son intervencionistas, injerencistas, pero antipatriotas o traidores a la patria, como en este caso Televisa, TV Azteca y todos estos, se pongan en contubernio con intereses extranjeros injerencistas para difundir, por ejemplo, ahora la política de Donald Trump de deportación de mexicanos radicados en el extranjero, indocumentados o con documentos, pero este es el afán, y a ellos se prestan estos tipos en un claro ejemplo pues de traición a la patria. Yo no sé por qué se tengan que esperar a modificar la ley, a actualizarla, si ya está visto que lo que están haciendo es gravísimo y no tiene nada que ver con la libertad de expresión en el artículo 6 o 7 constitucional, que hablan sobre los temas de libertad de expresión, derecho a la información, derecho libre a la manifestación de las ideas, sino simplemente entran con contubernio un empresario mexicano con un despacho, con una secretaría, en este caso de Estados Unidos, para permitirles difundir la política gringa en contra de nuestros connacionales. ¿Qué es esto? Es una suciedad la que están haciendo, pero bueno, se determina esta ley, el contenido de los medios, pues debe de promover los derechos humanos, la cultura y la unidad nacional, y no al revés, ¿no? Es decir, lo que están fomentando ellos a través de las televisoras nacionales o medios de comunicación es fomentar discursos de odio, exclusión, racismo, clasismo en contra de nuestros propios paisanos. A esto se prestan los magnates de los medios de comunicación, que no les interesa otra cosa más que, como ya tuvieron pérdidas, muchas pérdidas multimillonarias, porque los gobiernos de la 4T, desde López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, ya no les dan chayo, ya no les dan embute, como se llama, ya no los corrompen, ya no tienen privilegios, pues los buscan ahora en contubernio con el extranjero, así sea en contra del interés nacional, para explicarlo claramente. Entonces Claudia Sheinbaum también, por otra parte, en relación al interior de su partido de Morena, aclaró que la carta que envió a Morena no es por el caso exclusivo de Andrea Chávez, que supuestamente, o sí es cierto, se adelantó en una actitud de pre-campaña por la gubernatura de Chihuahua, pero Claudia Sheinbaum aclara que esta carta la envió a Morena, no en contra de nadie en particular, es decir, no en contra a fuerza de Andrea Chávez, sino porque, bueno, antes la calificó como una senadora joven que tiene intervenciones en tribuna espectaculares en defensa del proyecto de la Cuarta Transformación, es decir, de inteligencia y de valentía, aunque no mucha inteligencia en el adelanto de tipo de campañas, que hay que reconocer que más o menos así fue. Pero Sheinbaum asegura que esta carta es de carácter general para toda la militancia de Morena,
porque se estén adelantando a los tiempos electorales. En la carta dice que la manda como sugerencia a Morena y de cómo surge, cuál es la ética y cuáles son los principios del partido, que son los que hay que respetar, y agregó también esta recomendación para que nadie en Morena se adelante. Y hasta la ley sobre el nepotismo, y hasta la ley sobre la reelección, que supuestamente en el planteamiento constitucional es hasta el 2030, pero ella, y en acuerdo con la dirigencia de Morena, lo plantean para que nadie dentro de Morena lo haga hasta el 2030. Se prohíbe la reelección en Morena y hasta el 2027, es decir, en Morena la reelección no va a existir, y por eso todos están así, los codiciosos, digamos, de Morena, los que quieren hacer familias felices al interior del partido, ya no podrán reelegirse según el nuevo estatuto, que ese debe ser de Morena, no esperar al 2030 para que se cumpla el planteamiento, la enmienda constitucional, sino que desde el 2027 la elección intermedia fuera el nepotismo y fuera la reelección. Luego Sheinbaum aseguró que en términos de la elección para el 1 de junio, Poder Judicial, el porcentaje de gentes que tienen antecedentes criminales pues es mínimo, los que pueden ser desechados una vez que se vuelva a revisar quiénes entraron, quiénes están registrados. Ella dice, la presidenta, textualmente se lo digo, yo decía, si hay un caso donde hay pruebas, desde mi punto de vista el Tribunal Electoral puede actuar, dice la presidenta, pero es un porcentaje mínimo, y además lo recalca como la palabra minimísimo de todos los candidatos que pasaron por el filtro de las comisiones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que tuvieron intervención en la aceptación de las currículums de cada uno de los candidatos que van a disputarse puestos en el Poder Judicial el próximo 1 de junio. Señala que los presuntos casos de candidatos que participarán en las elecciones de este Poder Judicial en este 1 de junio de este año, con presuntos vínculos con delincuentes con antecedentes criminales, pues ya han sido denunciados en redes sociales. Lo que falta y que no ha habido es una investigación formal todavía, porque hay que presentar las denuncias correspondientes. Luego, para poner un ejemplos concretos, por la corrupción del Poder Judicial, dice la presidenta, un juez libera en marzo de este mismo año a un presunto implicado en los bloqueos de Michoacán. Esto fue parte del Poder Judicial, y ella dice, pues no colaboran para mejorar la situación de la seguridad de México. Dice textualmente, uno de los delincuentes vinculado con la delincuencia organizada, presunto responsable de lo que pasó, por ejemplo, ayer, esta semana, en Michoacán, fue detenido en marzo, un mes antes, por una situación muy similar, y fue liberado a los 3 días por un juez. Entonces, claro que hay muchísimos casos en donde el Poder Judicial actual no colabora para nada para mejorar la seguridad en el país y la honestidad en el uso de los recursos públicos, y por eso refiere que es muy claro que el caso de presunta corrupción por parte del exgobernador, otro ejemplo, de Michoacán, Silvano Aureoles, considera que este juez que no tuvo por qué haber dado la suspensión, una suspensión que así se dictó para evitar que Silvano Aureoles, con todas las pruebas en su contra, pues evitar que sea detenido. Ahí seguimos con estos casos de grandísima corrupción. Y bueno, las cuestiones económicas hay que verlas también por otro lado. La presidenta, y antes pues Marcelo Ebrard, informó sobre la suspensión de empresas de la industria textil y del calzado, porque informa que hay 4 empresas que fueron suspendidas por simulación de importaciones
por 15,000 millones de pesos en un año, solamente en un año, entre calzado y textiles, e indicó el propio secretario de Economía que también se procedió al congelamiento de cuentas. Además, revela que se solicitó que se cancelen las licencias para agencias aduanales involucradas en este tipo de asuntos. La presidenta Claudia Sheinbaum, para apuntalar lo que es el significado de la consolidación económica de México contra aquellos que opinan lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, dice la presidenta que tiene y proyectó una gráfica sobre el aumento del salario mínimo como un indicador en México durante los últimos años, pasando de 136.84 pesos diarios en el 2018, el inicio de López Obrador, donde empezó ahora sí a recuperar el poder adquisitivo, el salario mínimo, a 415.53 pesos diarios en este 2025, y de acuerdo con esta gráfica que mostró la propia presidenta, el salario mínimo está posicionando a México hasta estos momentos como el sexto país con el salario mínimo más alto en América Latina, cuando estábamos incluso por debajo de Haití antes del regreso, no del regreso, sino de la toma del poder de Andrés Manuel López Obrador con la cuarta transformación en el 2018, y por eso Claudia Sheinbaum dice que va a seguir aumentando el salario mínimo hacia el 2030. Primero, ¿por qué? Porque es parte del Plan México que siga aumentando, y el objetivo es que aumente para que en el 2030, al final de su sexenio, alcance para comprar 2,5 canastas básicas, que es donde se mide cómo va fortaleciéndose o no el poder adquisitivo, que en este caso va creciendo poco a poco. Y pues creo que aquí me quedaría, pues el peso, el dólar, está, dice Claudia Sheinbaum, en otro factor económico importante de fortalecimiento de nuestra economía, que el peso sigue teniendo fortaleza, la estabilidad a la tasa de cambio del peso mexicano contra el dólar. Destaca que hay una gran fortaleza de la economía mexicana y que esto es un indicador de la estabilidad macroeconómica, porque destaca que se cuenta con un gobierno que tiene responsabilidad en el uso de los recursos públicos, en el uso del presupuesto y en las variables macroeconómicas que dice siguen estando bien. Un ejemplo es que ahí hay un banco de México con autonomía que está tomando buenas decisiones, y aquí sí se bajaron las tasas de interés, sobre todo porque la inflación sigue siendo controlada, con dificultades, pero sigue siendo controlada. Hay inversión pública, inversión privada, y hay un plan, lo que se muestra en esta estabilidad de la propia moneda nacional, es decir, del peso o del superpeso, ahora que pues contrarrestar las cifras de los fachos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que dice que no vamos a crecer, que estamos bajo cero o en estancamiento cero en la economía, pero hay inversión pública, dice la presidenta, inversión privada, y hay un país y hay un plan, con lo que se muestra que la estabilidad de México se muestra a través también del valor del peso dólar. Y este abril, para tenerlo, este último día, 24 de abril, arrancó la jornada cotizando el peso en 19.58, abajo del 20 pesos por dólar, y en operaciones interbancarias mostrando que hay una ligera baja de 0.24%, de acuerdo con cifras de Bloomberg. El peso mexicano entonces se fortalece y toca niveles que no se veían desde octubre del año pasado, en un contexto internacional marcado precisamente por la debilidad global a nivel internacional del dólar, provocada por la política de complot internacional de Estados Unidos contra el comercio mundial a través de los aranceles. Entonces,
Por esto ahí están la cuestión de la moneda estadounidense que pierde terreno mientras los mercados tratan de digerir, de asimilar las nuevas tensiones comerciales y declaraciones del propio presidente Trump, que con una sola declaración que haga este güey, empieza a volatilizar el sistema mundial del comercio, de las relaciones internacionales, y que volvió a cargar contra la Reserva Federal de su propio país, la FED se le llama, y las dudas sobre el rumbo de esta política monetaria y comercial que tiene Estados Unidos, que parecen abrirle el camino a monedas en países que, como México, han tenido una mayor confianza en la divisa mexicana de parte de otros países. Entonces, así pues están las cosas, y ya no me sigo más porque aquí tengo más datos económicos que contrarrestan o contradicen o que se confrontan con opiniones divergentes en el sentido de si vamos bien, si vamos mal, qué rumbo económico toma México, qué modelo económico ha asumido México desde 2018 con López Obrador, en contraste con lo que fueron 36 años de política económica de gobiernos neoliberales. El distintivo está entre que la Cuarta Transformación ha hecho énfasis en inversión, aparte del combate a la corrupción, que es liberación de recursos en favor de la economía nacional, y de que a través de esto, liberación de recursos, se da confianza a la ciudadanía. La ciudadanía, al tener más confianza en un gobierno, paga impuestos, aumenta la recaudación, incluso de los magnates, de los empresarios que antes no lo hacían, salvo uno, el maleante número uno del cuello blanco, que es Ricardo Salinas Pliego, presidente ejecutivo, dueño de Banco Azteca, de TV Azteca, de Electra y otros negocios que también ahí mantiene suciedades y confrontación con el gobierno mexicano, pero que tendrá que ser sometido tarde que temprano a la ley, que no cumple, los demás ya cumplen, y por eso la fortaleza de las finanzas mexicanas en términos de recaudación va hacia adelante, junto con las obras de infraestructura, inversiones mayúsculas, importantísimas, que provocan generación de empleos, mejores salarios, con fuerza de trabajo más calificada, como lo mencionó la presidenta en su mañanera del pueblo, que quiere decir mejores salarios, más empleos, aunque enfrentando México un panorama muy difícil, que es que hay que reconocer, de un posible estancamiento, recesión que no solamente es exclusiva de México, es mundial. ¿Por qué? Por los caprichos, ocurrencias de un solo individuo que cada vez que se levanta pone en jaque al sistema mundial, que se llama Donald Trump. Pero aquí en México, al parecer, lo estamos enfrentando con más sabiduría, más serenidad, pero sí, pues como en todo el mundo ocurre, con reservas, con dificultades, pero sí con mucho empeño para salir adelante, como la solución es el Plan México, que dice Claudia Sheinbaum. Lo hecho en México está bien hecho, voltear nuestras miradas no hacia Estados Unidos, sino en donde nos está golpeando, mirar hacia adentro, hacia México, con nuestros propios recursos, nuestra propia fuerza de trabajo, nuestros propios talentos, y decir, lo hecho en México está bien hecho.